Maternidad Sanamente a un episodio más de su podcast. En esta ocasión estamos arrancando ya con muchísimo gusto el tercer episodio y seguimos creciendo toda la comunidad. Les agradezco muchísimo que estén compartiendo las cápsulas que estoy haciendo con muchísimo cariño para ustedes. El día de hoy me da muchísimo gusto recibir y agradezco que haya aceptado esta invitación para venir a platicar con nosotros a Ulises Reyes López. Él es licenciado en Psicología por la Universidad de Sonora. Es especialista en la intervención con adultos en temas de estrés, ansiedad, acompañamiento emocional, problemas de enojo y la ira, los celos, atención a parejas y acompañamiento durante el proceso de duelo. Tiene experiencia grupal como facilitador en el trabajo de reflexión con hombres, haciendo uso de la perspectiva de género. Así es que él pues está buscando también a su vez prevenir y atender estas conductas violentas a través de su terapia. Ulises, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti por invitarme, por considerarme en los temas que están desarrollando. Muy bien, pues sí, te agradezco muchísimo que ya eres parte oficialmente de la comunidad de especialistas sanamente. Ya me incluí, ya le dije que me invitara más adelante. Sí, por supuesto, vamos a seguir hablando porque hay temas que ocupan mucho más tiempo y que sin duda se han ido desmenuzando con el paso de cada una de estos episodios gracias a ustedes. Y para quienes no vieron el episodio pasado, hablábamos pues de cómo vive la depresión los hombres y el psicólogo Francisco Muñoz nos explicaba la importancia de educar desde un inicio a nuestros hijos varones con estas nuevas dinámicas que probablemente pues tenemos que desaprender de lo que ya tenemos o con lo que ya nacimos muchos de nosotros. Es por ello que en esta ocasión Ulises va a aterrizar pues justamente desde la educación, ¿verdad, Ulises? ¿Qué tan importante es la perspectiva de género en la educación de nuestros hijos, ¿no? Que es algo que hoy por hoy esa palabra como que la escuchamos mucho, ¿no? Pero realmente qué tanto la estamos aplicando. Primero pones en contexto, ¿qué es la perspectiva de género? Bueno, yo creo que para palabras muy sencillas decir qué es, pues sí es esta idea de la visión que puedes tener de cómo lo ve un hombre, cómo lo ve una mujer. O sea, hay problemáticas que las puedes diferenciar no es lo mismo lo que le pasa precisamente a la depresión de un varón que a la depresión de una mujer. Entonces, si vemos los números en grueso, pues dices, ay, sí hay tantos casos de depresión, pero cuando lo ves con perspectiva de género dices, oye, pasa más en ellos o en ellas, ¿no? Justo. Entonces ahí es donde te empiezas a dar cuenta qué está pasando, porque les da la diferencia. Y hay problemáticas que son más propias de los varones, problemáticas que son más presentes en las mujeres. Hay una educación en cuanto al género, ¿no? Hay que tener muy claro que esto no nos explica todo. Ahorita que los ejemplos que poníamos de ciertas problemáticas, pero sin embargo siempre está presente. Es muy difícil que no tenga un peso en una explicación, ¿no? Ahorita, antes de empezar, hablamos un poquito de las expectativas. Hay expectativas para hombres y para mujeres de lo que espera la sociedad, ¿no? Y esperan los papás y ahí se va bajando hasta que llega uno. Hay unas que las crees y las compras y las quieres desarrollar, ¿no? Por poner un ejemplo. Recordaba un manual sobre temas de violencia en la pareja y entonces decían, hay que tener muy claro que estamos atrapados en roles estereotipados. Sin duda. Ese es un problema. Sin duda. Rígidos. El problema es la rigidez. Te puedes salir de esos estereotipos, puedes regresar las veces que quieras, pero que tengas la conciencia de, ¿no? Que te des cuenta que estás haciendo. Entonces, bueno, digo, pero finalmente sí creo que a mucha gente, como ahorita escuchamos, dices muy bien la palabra, escuchamos mucho sobre perspectiva de género, por ahí le dicen que son simplemente, como le dicen, creencias, no, se me escapó ahorita la palabra, ahorita me acuerdo, pero hablan como si no tuvieran ningún fundamento, ¿no? Y ya hay muchos estudios, claro, ya viejo este tema, ¿no? Entonces checaba un documento y aquí lo traigo porque, ¿qué sería algo en tema de educar a los hijos? Pues la paternidad activa, ¿no? La paternidad donde estamos muy presentes, que ahora siempre seguramente ha habido varones que lo han hecho, pero no ha sido el mayor número. Yo sigo escuchando historias en sesiones donde el varón dice, pues sí estaba mi papá, pero a veces muy lejano, muy distante, a veces no estaba, a veces siempre estaba enojado. Entonces, pues sí, sigue llegando eso. Y ya no digamos en gente más grande, sino en gente joven, que ahorita tienen 20, por ejemplo, sigues escuchando a veces la anécdota, ¿no? Exacto, sí. Pero bueno, regresándome un poquito al tema de la educación, yo veía, bueno, ¿qué pasa con los varones que se implican más, no? Entonces, checa, te decía, este documento son documentos oficiales, Claro. de paternidad activa, pero es parte de las ramas de la ONU y todo esto, ¿no? Hay esfuerzos como muy, así que a nivel mundial el sustento académico, digamos, ¿no? Exacto. Y muchas instituciones hablan sobre el tema.
y decían tal cual, ¿no? O sea, los beneficios de que tener un cuidador, un hombre que participe más en el hogar, en el cuidado de los hijos, que esté más cercano, es aumento del desarrollo cognitivo, un mejor rendimiento académico, una mejor salud mental, desarrollan los hijos mayor empatía y habilidades sociales, inclusive hablan de menores tasas de delincuencia en la adolescencia, ¿no? Entonces, pues es impacto en general. Dice, en el caso de las hijas también se nota mucho el aumento del sentido de autonomía y de empoderamiento, ¿no? Que aprendan a valerse más por ellas mismas y a gestionar sus propias necesidades. En la medida que yo veo en casa roles no definidos y al contrario compartidos, es en la medida en que entonces entiendo qué responsabilidades tengo, por ejemplo, la muy básica en el tema del hogar. La responsabilidad de la casa es de todos los que lo habitamos, hombres y mujeres, ¿no? Entonces eso, pues en el proceso pues vas aprendiendo muchas cosas que hacer, ¿no? Y algo importante también, Ulises, vas aprendiendo, pero creo que hoy por hoy también vamos desaprendiendo y creo que también tendríamos que tener pues esta suficiente, no sé si llamarlo madurez, para reconocer, porque hay personas que pueden estar conscientes de que lo están haciendo mal o que uno mismo dice, es que a mí me enseñaron así, como que les cuesta trabajo hacer ese match de decir, ya no es así, ¿no? Es sí, reaprender y desaprender. Sí, exacto, ¿no? Vas tumbando ciertas ideas, ciertas formas de hacer lo que aprendiste, porque esa es la clave del tema de género. La mayoría de las cosas las estamos aprendiendo, ¿no? Sí, entonces, ¿cómo las aprendemos en casa? Pues viendo. Entonces, vaya, si yo empiezo a implicarme más en las dinámicas de mi casa, pues obviamente mis hijos me están viendo, ¿no? Y están viendo ciertos resultados y eso a la larga pues les da un aprendizaje que muchas veces en psicología se habla de aprendizaje vicario, ¿no? Esto que estamos aprendiendo viendo. Entonces, bueno, ese sería, por ejemplo, en casa, como, ¿qué consejo daríamos? Pues que impliquen a sus hijos claro, dependiendo la edad, con ciertas responsabilidades, pero parejo, ¿no? Inclusive se me ocurría así como los roles que hay en los trabajos de cómo definen quién va a hacer la limpieza de los niños que trabajan, ¿no? Sí. Tal semana te toca a ti barrer y la siguiente semana a ti te toca esto y se van rotando. Exacto. Además, justamente también eso, ¿no? Normalizar estas dinámicas dentro del hogar para que cuando llegues a una oficina, a un área de trabajo, o sea, no te digan, oye, te toca barrer, y tú, no, pues que barran las mujeres, ¿no? Que también es muy común eso, o sea, se empiezan a hacer la repartición de las actividades o es al revés. Dicen, bueno, las mujeres que no hagan esto porque no lo van a poder, no van a hacer, entonces es como a veces un poco complicado porque nuestro lenguaje coloquial sin querer a veces lo estamos poniendo, ¿no? Ajá, sí, claro. Una persona hablando de estos temas, el tema del cuidado del hogar, dice, pues es que uno se hace baquetón, ¿no? O sea, tú realmente te haces concha, pues, o sea, dices, es muy fácil también a veces retomar estas ideas y decir, bueno, pues a mí no me toca, no me corresponde o no puedo por el trabajo. Y si bien es cierto ahorita, que esa es una realidad, ¿no? Actualmente hombre y mujer trabajan. Exacto. Los horarios están horribles a veces en los trabajos, muy demandantes, no alcanzas. Yo ahorita pues estoy en la etapa de tengo un hijo de 1 año y medio, entonces no nos da el tiempo, ¿no? Claro. Pues, ¿cómo le hacemos? Pues nada más repartiéndote, haciendo equipo y aún así batallas, ¿no? Y además, algo también que hay que mencionar, Ulises, no todos los niños viven en un hogar con papá y mamá, hay muchos hogares disfuncionales, pero también hay hogares donde el rol del papá muchas veces lo hace el abuelo, el tío, pero finalmente el niño o la niña ven a una figura paterna, a una persona. ¿Qué papel jugarían ahí las personas que no propiamente son el papá biológico? ¿Vale? Claro. Me gusta mucho la idea que retoman algunas personas de decir, bueno, los hijos los cuida la tribu, ¿no? O sea, todos participamos para el que está ahí, o sea, todos somos responsabilidad de alguna manera de los hijos, aunque sean tus sobrinos, aunque sean tus nietos, o sea, hay una responsabilidad. Y una idea que me tiene muy presente también en cuanto a educación es precisamente como traerles, no tengo también las palabras, pero es como traerles a lo abstracto, ¿no? O sea, estás jugando con el otro niño, pues eso es compañerismo, ¿no? Eso es empatía, o sea, señalarles al niño a la hora de platicar con él o de decirle algo, esto es que estás haciendo es respeto, esto es honestidad, eso fue muy honesto, ¿no?
Entonces, claro. tener ese lenguaje, ahorita por lo pronto lo que hago con el niño es estarle hablando mucho, ¿no? Todavía no le hablo de esos conceptos, obviamente, sí, sí, ¿no? sí. Pero dicen que el ejemplo arrastra, ¿no? Y Pero los tú niños le son muy describes, visuales. claro, les estás describiendo todo. Claro. Lo que estoy haciendo, pues ahorita quiero que adquiera lenguajes. Mira, este es el vaso de café y te voy a dar agua, ¿no? Y todo esto. Entonces, estarles describiendo. Y el niño termina por aprenderlo, ¿no? Sí, sí, Pero sí. te digo, traer mucho como yo lo traigo ahorita muy presente. Alguna vez me lo comentaba una compañera psicóloga sobre esto de cómo vas educando a los niños, porque sí creo, dentro de estos discursos de género, y en el caso muy particular de los varones, que hay como mucha resistencia, tendemos mucho a hacerlo como muy lógico, ¿no? O sea, decir, te traigo un ejemplo sobre el tema de pareja. Los escucho a veces en las sesiones y bueno, sí, pero es que se equivocó ella, es que no hizo esto. Y en esa lógica, pues bueno, sí se equivocó. Entonces, pero cada vez es más presente traer otros elementos a veces a esas pláticas y decir, bueno, sí se equivocó, pero ¿y dónde te queda tu comprensión? Exacto. ¿Dónde queda tu empatía? Entonces, todas esas son actitudes y valores que a veces ya no tenemos tan presentes y desarma otras conclusiones a las que puedo llegar, ¿no? Inclusive con uno mismo, porque tenemos muy claro es ser compasivos con otras personas, pero con uno mismo no. Entonces, y el error sigue estando ahí, el error que tú señalas en tu lógica de describir algo, ahí está, pero entonces, ¿cómo le haces para suavizarlo en ese sentido, para hacerlo real? Porque esa es la realidad, exacto, ¿no? Exacto, sí, Entonces, sin duda. Bueno, esa por una parte sería con los niños, ¿no? Pero bueno, además, ¿sabes qué, Ulises? También me parece que en estos roles que platicábamos y en estos ejemplos, como podemos citar muchos, inclusive ustedes que nos están viendo y escuchando a través de las plataformas digitales, podrán pensar y decir, es que a mí me pasa con mi hermano, me pasa, o sea, por lo regular siempre sucede, pues primero dentro del hogar, ¿no? Esas dinámicas luego las llevamos o las trasladamos hacia el exterior, pero regresándonos un poquito a los niños, ahorita mencionabas características muy particulares de cómo influye la figura del papá en mujeres y en hombres, ¿no? O sea, tienen un peso muy fuerte y justamente por eso yo quiero saber también, pues, qué tanto incluye aquí también la expresión emocional en los niños, porque creo que la manera en la que estamos ahorita educando a los niños, sean niñas o niños, también define mucho cómo expresan sus emociones, que hoy por hoy cuesta mucho trabajo para algunas personas, sin necesidad propiamente de decir el género. Fíjate que yo soy fan de la idea del hay que hacerlo con la práctica, ¿no? O sea, es cómo aprendemos con la primera práctica. Entonces, de repente el varón pregunta, bueno, ¿para qué voy con el psicólogo? ¿De qué me va a servir platicarlo, no? Pues porque le vas poniendo nombres a ciertas cosas y lo vas organizando y empiezas a tener ese lenguaje que yo te voy aportando en ese sentido, ¿no? Sí. Lo vamos armando una conversación entre las dos personas que estamos ahí. Y en ese retomar ese lenguaje, pues también metemos las emociones, ¿no? Sí, hay una resistencia, o creo que a veces más que resistencia, como un desconocimiento, porque empiezan a entender esto de... El otro día ponía un ejemplo en un grupo ahí que tengo de WhatsApp, de temas de género, etcétera, con varones. Entonces decían, validar las emociones y luego pongo el límite con los hijos. O sea, primero te digo, por ponerte un ejemplo, sé que quieres hacer esto, que sé que quieres salir a jugar, pero primero tienes que terminar la tarea, ¿no? Entonces te valido, el sé, te estoy validando lo que quieres hacer, lo que deseas. Qué importante. Ajá. Comprendo que estés enojada, que estés molesta con tu hermana porque agarró tus cosas, pero no puedo permitir que le pegues, ¿no? Ahí te estoy poniendo el límite, valido y luego te pongo el límite. Entonces pongo una nota ahí de un libro, una señora que se llama Rosa Barocio, que se dedicaba, ya falleció. Era el tema sobre cómo la educación y cómo educar con amor, dicen sus libros, ¿no? Entonces, en esa resistencia, muchos varones interpretan eso como, los voy a dejar hacer lo que quieran. Y no es cierto, pues, o sea, no, sí hay límites. Sí, porque hay límites, exacto. De hecho, me traí una notita del mismo libro para leerla tal cual. ¿Por qué es importante esto de las emociones? Y bueno, fíjate lo que decía, dice, tienes derecho a expresarte, tienes derecho a tus sentimientos y emociones. Tú puedes elegir en cualquier momento prolongar, aminorar, aumentar, soltar o cambiar lo que estás sintiendo. Solo tú eres responsable de lo que sientes. Pero, y ahí viene el límite, ninguna emoción te da permiso de ser irresponsable, irrespetuoso, hiriente o abusivo. Y ese es todo el tono de su libro, ¿no? Eso es sobre adolescentes, por ejemplo. Cómo educar con amor a los adolescentes. Rosa Barocio, sí, chequenlo. Excelente. Hay que tomar nota. Hay uno para niños más jóvenes y está súper sencillo, bien, muy cómoda la lectura. Entonces,
pongo esto y uno de los compañeros dice, sí, pero luego los niños piensan que quieren ser perros y quieren ser perros. No tiene nada que ver. Sí, Nada no que tiene ver. una- Me gustó también precisamente otro comentario que hace la autora y dice, ¿qué le tengo que enseñar a veces a los hijos? Como esta manera de, precisamente estamos hablando de emociones y de serte responsable de ellas, De ¿no? ellas, O justo. sea, te las validas, pero no quiere decir que te estás haciendo responsable, las conoces, las identificas, pero tampoco puedo brincarme la raya, ¿no? Pasarme la Exacto. raya. Y dice, pero hay que enseñarles cómo conseguir también dentro de esa responsabilidad a gestionarlas, a modularlas. Entonces dice, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que ando de malas, hija, me voy a salir a descansar un rato, voy a salir a caminar. Exacto. ¿Cómo logro mi bienestar? Que no dependa de que tú dejes de hacer, ¿no? Sino yo busco esa manera de gestionar. Ando de malas, veo una serie que sé que me hace reír y me como algo rico para descansar un rato. Entonces la gestión, en realidad lo que está haciendo es gestionarlas. Y ojo, ahí me voy a una parte. Estamos hablando a veces de la parte intelectual, la parte emocional, pero también la parte corporal. Entonces a veces le tengo que dar algo a mi cuerpo, Exacto. utilizarlo, ¿no? Entonces son muchos aspectos, pero bueno, nos regresamos al tema de emociones. Y otro también ahí, creo que quisiera hacer como hincapié en esto, como esa resistencia a hablar de ellas. Muchas personas lo ven como, bueno, no es como ser débil, ¿no? Como esa Sí, parte de vulnerabilidad. justamente. Y además, ¿sabes qué? También me ha tocado escuchar a algunos papás, compañeros que de repente te dicen, híjole, es que me cuesta mucho, aunque es mi hijo, lo amo, darle un abrazo porque yo no fui así, ¿no? Entonces siento que de repente se tiende como a justificar el que no puedo dar algo que no recibí. O sea, ¿qué consejo les podrías dar también a esas personas que nos están escuchando, que a lo mejor pueden tener la intención, pero que les cuesta trabajo? Hay algo ahí que no les permite dar ese siguiente paso. Ok. Espero no se pierda así como en la qué hacer. ¿Cómo se van dando esos vínculos? Por ahí decía, precisamente en estos manuales recomiendan mucho, pues implícate en las tareas diarias. Sí, el vínculo se hace estando con la persona, Okay. ¿no? Entonces, pues entonces lo cambio al niño, juego con él, le doy de comer, salgo con él, le ayudo a hacer la tarea. En esa relación, pues claro que va a haber buenos momentos y te empiezas a vincular más y cada vez es más íntimo, ¿no? O sea, también tener en cuenta que la palabra intimidad no significa, tiene nada que ver con sexualidad. Sí, claro, ¿no? claro. Tiene que ver sí, con sí. fortalecer esos vínculos. No puedo, habría que explorar y así, es cuando también me gusta mucho invitar a sesiones, bueno, ¿y por qué no puedes, no? Exacto, es lo puedes que te decía, expresarlo? ¿qué pasa dentro de tu mente? Exacto. No, porque estás hablando, o sea, estoy hablando de los hijos, porque a veces nos toca pues tener esas conversaciones donde dices, es que yo nunca recibí un abrazo, ¿no? Sí. Ese es el tema de, bueno, a veces, por ejemplo, yo trabajo mucho luego con los varones el tema del enojo. Y de repente, bueno, ¿qué has explorado? ¿Qué hay antes de ese enojo? Hay otras emociones seguramente, que en un resultado llegas y se convierte y detona en enojo. Pero entonces hay otras emociones, y voy a así que leerlas, es sentirse comparado, sentirse herido, sentirse poco respetado, rechazado, ridiculizado, insuficiente, agobiado, ignorado. Y entonces el hecho de empezar a nombrarlas, empiezas a preguntarte después la pregunta obligatoria es, ¿y por qué siento eso? Exacto. Tal situación. Y entonces empiezas a cuestionarlas, a decir, ¿será bueno en esta magnitud? ¿Era para tanto? No, ok. Bueno, y debería, o sea, pasó esto, o sea, realmente me lo dijeron con esa intención. No engancharte, pues, ¿no? Entonces te obliga a pensar, pero desde ti, no desde ese responsabilizarte, porque si yo digo es que tú me dijiste, ya no me estoy responsabilizando. Exacto. Entonces, dentro de eso lo que te va a ayudar es a reflexionar, dentro de lo que no estás hablando, lo estás reflexionando, y entonces puedes modular tu emoción. Exacto. Es más fácil, ¿no? Una herramienta que se usa mucho en temas de violencia, precisamente, y con los varones se usa el tema de hablar en primera persona. Es cambiar, dicen, del me hiciste enojar a yo me enojé en tal situación, yo me siento agobiado por esto. Entonces empiezas, no quiere decir que no pase nada afuera o no te dijeron algo que en realidad te afecta, pero entonces tú ¿por qué le das ese peso? ¿De dónde viene? Entonces empiezas a analizar y no te enganchas, pues te ayuda un poco. Nada de esto funciona, creo, por sí solo, tienes que usar. Hay que trabajarlo, ¿no? Hay que trabajarlo mucho, mucha práctica. Y yo siento que sigo en el camino, ¿no? O sea. Sí, sin duda. Es que con los hijos va uno aprendiendo. Lo que decía hasta ahorita, tienes a un niño pequeño. Muchas de las personas que nos estarán escuchando ahorita en edad, no sé, preescolar, por ejemplo, o más pequeñitos,
donde apenas están aprendiendo, pues este vaivén, ¿no? De con los papás, de que te cargo, porque a lo mejor te puedes tropezar, qué sé yo. Creo que también desde ahí empieza la parte del contacto, ¿no? O sea, de decir, ven, te cargo, te abrazo, te duermes, recárgate aquí conmigo, ¿no? O sea, siento que desde ahí tendría también que notarse y que los niños son muy receptivos a ese tipo de cosas, ¿no? No me acerco a mi papá porque está enojado, ¿no? Me gusta mucho la idea que platicaba una amiga también, psicóloga, y decía, bueno, como esto de contemplar y trabajar el cuerpo, es trabajar esas experiencias de, que es contemplar, yo a veces lo traduzco en degustar algo, ¿no? Y no nada más degustas una comida, degustas un abrazo. Por supuesto. ¿No? Entonces, te abrazas, ahorita siento excelente, a veces, mi niño ahora ya le decimos, dame un beso y ya te pegamos. Entonces es así como, wow, ¿no? Esa ternura. Te derrite. Y eso es de gustar, y entonces empiezas a fortalecer vínculo. Pero, ¿por qué lo hace tan sencillo? Porque estoy con el niño, ¿no? Porque estoy en contacto con él lo más que puedo, obviamente. Sin duda. Entonces, esa parte es ayuda. Ulises, perdón que te interrumpa, y esto justamente hablando de estas expresiones de cariño, estas muestras de cariño, hay muchos niños, por ejemplo, que también les llega la edad, y lo puedo entender por las etapas, ¿no? Pero llega la edad en que les da inclusive hasta pena que la mamá o el papá les den un beso, un abrazo. Pero también hay la otra parte donde están tan normalizado el que el papá les dé un abrazo o un beso antes de bajarse del carro, dejarlos a la escuela o dejarlos en alguna parte, o estando, no sé, en una comida o en algún centro comercial, qué sé yo, que lo ven normal porque es parte de su día. Pero hay quienes no, porque justamente pues... Ellos empiezan a ver el mundo exterior y dicen, pues, ¿no? En la parte de la adolescencia es precisamente donde es más común que pase. Entonces, también nosotros como adultos tenemos que entender que pues, el morro está buscando su independencia, su identidad. Exacto. Y dos, pues no está terminado, sin verlo desde un modo de minimizarlo, pero sí todavía se está desarrollando, ¿no? Entonces dicen, trae ese estira y afloja. Yo te diría, bueno, no te compliques mucho, quédate en casa. O sea, en casa sí hazlo, ya por fuera, si ves que le incomoda, pues no, porque no puedo ser tampoco invasivo con él, exacto. ¿no? Por ahí retomábamos de las preguntas de esto de ser invasivo. Hay un autor que me gusta, ellos hablan sobre modelos de trabajo con hombres y una idea para entender muchas de estas cosas, a veces estas invasiones y que en algún momento pueden rayar en violencia o ser violencia. Es muy importante entender esta parte. Dicen ellos, tengo 5 espacios, dicen, emocional, intelectual, corporal o físico, social y cultural. Entonces me quedo con los primeros 3, es esta parte de, bueno, tus ideas, tus pensamientos, todo esto. Tus emociones, cómo estás vivenciando de manera subjetiva, ¿no? Toda esta parte de lo que percibes, y el cuerpo. Entonces, es muy fácil entender cuando yo soy invasivo, si yo me acerco mucho a ti, tú vas a decir un momento, quítate. No te estoy haciendo nada, ¿no? Pero sin embargo tú sientes esa incomodidad. Lo mismo pasa en las emociones y en el intelecto. Si yo te digo, ay, eso que me estás platicando, pues imagínate yo como psicólogo que les dijera, ay, ¿para qué te preocupas? Te estoy invalidando, ¿no? Exacto. A lo mejor no te estoy violentando, pero me gusta mucho la idea que ellos usan porque es decir, es hablar de espacios. Y si es un espacio, tiene una barrera. Exacto. Entonces yo para entrar a esa barrera tengo que tocar la puerta, ¿no? Ahorita tenemos el tema migratorio y pues, tengo que pedir un permiso, dicen ellos. Exacto, justo. Y de alguna manera sí, pues, entonces también pasa con las emociones, no pueden validarlas y tampoco a veces, oye, pues es que lo que yo hago es mejor que lo tuyo, en cuanto a ideas, ¿no? A lo mejor, lo que yo opino, lo que opinas es una tontada, pues espérate tantito, exacto, ¿no? A lo mejor, sí, sin duda. Porque hablaríamos un poco, todo esto que estamos hablando es cómo lo hago y cómo lo modelo, y cómo realmente están viendo mis hijos que yo soy. Que yo creo que sí es clave ser el ejemplo, ¿no? O sea, es que el ejemplo arrastra, dice, ¿no? Creo que esa frase es realmente muy cierta. Lo podemos ver inclusive ahora en redes sociales, o sea, lo que hacen los papás, o sea, los niños, o sea, son de alguna manera una réplica de lo que nosotros somos, porque ellos son lo que vieron en nosotros de alguna manera. Bueno, también no hay que dejar por un lado que hay muchos hombres, Ulises, que se quedan solos, es decir, hay una separación por la razón que tú quieras y se hacen cargo de sus hijos, tanto varones como niñas, ¿no? También ahí qué tan importante es ese rol donde dices, bueno, ahora como papá pues tengo que ser a la inversa, ahora mamá y papá de estos niños o de esta niña, ¿no? Visualizo un varón en esta situación de cuidar a sus hijos y de repente es bueno, pero
¿cómo no vas a ir a trabajar? ¿O cómo te vas a quedar con tus hijos? O esta crítica que luego hay dificultades también con eso, ¿no? También llegar a la escuela con este tipo de situaciones familiares donde hay una familia disfuncional a veces es muy difícil, porque la convivencia entre esos mismos compañeritos también a veces se hace difícil escuchar cuando hay una ausencia, por ejemplo, del papá, ¿no? Es que viene mi papá, viene que... ¿Qué tanto les impacta también en esta edad escolar a los niños cuando está la ausencia del papá y escuchas a tus demás compañeritos, pues que hay una familia normal, digamos? Ajá, sí, de hecho, hay una idea en estos temas de género que es luego la mencionan el panóptico o la policía de género, dicen, ¿no? Entonces, dicen, tú como varón nadie te dice a veces, esto debes hacer o esto no. Tú ya lo aprendiste, ya lo interiorizaste. Sí, entonces, tú solito te vas guiando o te pones esos límites a veces, ¿no? Por decir. Y obviamente, ¿de dónde salió? Pues de la parte de convivir con el resto de los seres humanos. Exacto. Y en el tema de ese, me llevaste a recordar, pues, parte de mi infancia. Yo crecí como mamá soltera. Sí. Y ahora le ponen otro nombre, de familia uniparental, etcétera. Pero bueno, yo en su momento aprendí a decirlo así. Y y siempre así de repente era, oye, ¿por qué no está mi papá? ¿No? O sea, nadie me decía nada. Sin embargo, pues lo traes de la parte social y dices, bueno, yo veo que los otros hijos, pues sí vienen sus papás y sí están. Entonces te empiezas a cuestionar. Y me hace mucho clic con estas nociones que luego veo en redes sociales y con cuentas que sigo y dicen, pues acuérdate que niño, si tú le marcas un error, no va a decir, mi papá simple, que no, me está regañando por algo que no, y él dice, se está culpando a sí mismo, y yo creo que sí hay que tener mucho cuidado, sí, ¿no? Claro. Pues ahorita que esto que estás mencionando, pues ¿por qué no está una recomendación que hacían aquí en Paternidades Activas? Ve los convivios de tu hijo, vea las premiaciones, vea las cosas de la escuela, lo más que puedas. Yo entiendo que te decíamos del trabajo, que es una gran limitante para muchos hombres que sí se quieren implicar más con sus hijos. Se menciona muy comúnmente el trabajo, ¿no? Hay horarios horribles. Claro, sí. Pero entonces por eso digo, bueno, pues lo más que tú puedas, porque sí se trata de calidad. Entonces decían aquí, pues trata de implicarte, de ir, de llevarlo al médico, de hacer toda esa gama de actividades que implican la crianza, ¿no? Y dijiste la palabra clave, calidad, ¿no? Porque muchas veces confundimos en el que es que no tengo tiempo, o sea, es la calidad del tiempo que le vas a invertir a tu hijo, que en un futuro va a ser un adulto, que va a replicar exactamente lo que vio en ti. El tema de los niños, en tu experiencia, ¿cuál sería, para que también se tome un poco en consideración, no un poco, mucho, como la edad más importante o la edad en la que dices, es en esta etapa donde los niños puedan tener justo ese recuerdo? Tú me decías, me hiciste recordar mi infancia. Todos tenemos como ciertos recuerdos muy marcados, ¿no? ¿Cuál sería la etapa, digamos, en las que dices, aprendieron y eso es lo que van a replicar? Por lo poco que conozco, sí te diría, yo me preocuparía mucho desde que nace a los 7 años. Es así como la parte donde es más central en todo lo que se está formando en el hijo, la personalidad, todo lo que aprendió. Las normas de género se dicen a los 4 años, los niños ya interiorizaron gran parte de esas normas de género. Pero eso sí ya está demostrado. Ya tienen claro. Ya saben, o sea, un niño con quién sí convivir, qué hacer, qué es de niño, qué es de niña. Un sobrinito mío, cuando yo me dejé crecer el cabello en la pandemia, al tiempo me dice, yo no conozco otros hombres que usen el cabello largo, ¿no? Y yo, ¿y a poco no conoces a Thor de los Vengadores, no? Entonces, pero se lo cuestiona, ¿y de dónde nace la pregunta, no? Justo. Y entonces, ¿cuál es el aprendizaje? O sea, decirle, a mí me gusta, no hay más, o sea, no pasa nada, ¿no? Y es que a veces como adultos creemos como que, o sea, nos ponen en jaque a veces los niños, ¿verdad? Sí. Y ellos son tan prácticos que justo así como le dijiste ese ejemplo, pues como Thor, ¿no? Entonces yo creo que también invitaría a que pensemos como niños a veces, ¿no? En cómo les vamos a responder. Claro, en la medida de la edad del jovencito, del niño que nos esté preguntando. Ahora el niño estaba viendo Barbie, ¿no? Porque a veces le llama la atención un programa más que otros. Y de repente, si lo viera desde lo tradicional, ay, no, ¿cómo va a ver esto? No pasa nada, es un juego, es una televisión, es una interacción entre alguien que está, monitos que están ahí. Exacto. No tienen otro significado a veces más que eso. Sí. Retomar, bueno, hacer un parteaguas y decir, bueno, ¿cómo educar a los hijos con estos temas? Primero, creo que anímense a conocerlos más. No se está diciendo nada dentro de esos temas que sea negativo. Exacto. Bueno, lo digo desde cierta conocimiento de causa, ¿no? Expresen emociones, háblenlas, reflexionenlas, porque más lejos de ser una debilidad, es un autoconocimiento.
Justamente. Creo que eso, cada vez me hace más sentido esa palabra, decir, esto es de lo más complicado en la vida, ¿no? Pero más útil. Entonces te conoces en muchas cosas. Y lo que hablamos un poco, retomen esto como consejo, esta parte del abstracto. Decirle al niño qué es esa emoción, qué es ese valor, qué es esa actitud, qué estoy haciendo. ¿Por qué? Porque le estoy enseñando a través del lenguaje. Y entonces tengo que cuidar a veces qué le digo, ¿no? Pero me pone a pensar. Sí, sin duda. Y entonces, si no saben el cómo, porque creo que es el coco para muchos. Es que lo que te voy a decir, pero lo malo es que a veces el papá puede tener la intención, pero dices, ¿cómo le hago? Exacto. Si, por ejemplo, aquí ponían en un libro que chequé de psicología del desarrollo, hablando de estos temas de género y diciendo, sí es sano que los hombres les muestren las emociones, dice, que los hagan reflexionar, dice, sobre sus emociones. O sea, quienes tenían hijos como con mejor desempeño académico, o esos eran los resultados, mejores calificaciones, menores problemas de conducta, eran papás que les enseñaban la forma de manejar sus emociones. Entonces ponían, dice, un método eficaz sería preguntarle por qué se siente triste y qué puedo hacer para ayudarlo, ¿no? Si una niña dice, está enojada con su hermano, dice, el papá debería decirle, debe hablar sobre lo sucedido y decirle, no puedes golpear a tu hermano, pero sí puedes decirme por qué estás enojada. O sea, te hago la invitación, ¿no? Y entonces me explicas y te voy ayudando mediante el lenguaje. Hay otras, me suena mucho hablar esto de lo abstracto hay un tema con los varones y la competitividad, ¿no? Sí. El único fin de competir o hacer algo de eso es ganar. Sí, ser el mejor. Y hay un chorro de cosas en medio, pues, o sea, no está mal, pero hay un chorro de cosas como que luego también le dan privilegio a la disciplina, pero también hay, oye, ¿qué pasa con el compañerismo? ¿Qué pasa con el disfrute? ¿Qué pasa con ese bienestar físico que te da? ¿Qué pasa con todas esas cosas? Pero entonces, ¿cómo te los enseño? Pues también nombrándolos. Pues, exacto. ¿no? Entonces, exacto. Si llevo a mi hijo a un partido o lo recojo del entrenamiento, no nada más le pregunto si ganaron el partido o no, le pregunto otras cosas, le empiezo a preguntar, oye, ¿con quién platicaste? ¿Y cuál fue la mejor jugada? ¿Y cómo te sentiste con eso? Es que como que siempre como papás queremos ir al resultado, ¿no? O sea, y creo que es pues es un error, porque justo lo que dices ahorita, en el momento en que llegas y empiezas una conversación con el resultado pero ¿cómo te fue en el examen? Pero que, o sea, siento que es también es estar poniendo esa expectativa, que luego hablaremos también de ello, sí. ¿No? Y en el caso de los hombres se da mucho eso de la competitividad, ¿no? Ahorita que dijiste las expectativas, y buscando como ese fin, me toca atender a un chico, 21 años, y me platica del papá. Le dice, pues estoy viendo que quiero que estudies, ¿no? Y obviamente están viendo si estudia lo mismo que el hermano más grande, le puede dar un empujoncito y conviene, etcétera. Pero si en algún momento tocamos el tema, y bueno, ¿y cómo eras como alumno y esto? Y sale por ahí el tema y le ves cómo le cambia la cara a decir, pues mi papá siempre esperaba que 9 o 10, ¿no? Y pues estas matemáticas no se me daban, pero ves cómo le cambia la cara y dices, sí. ¿Cómo le hago al final que estudie algo bien? Lo que él quiera, pero que sea, pues, bueno, obviamente es lo que creo que todos quisiéramos como papás, pero que no lo haga por preocupación, sino por estar motivado, ¿no? Exacto. O sea, porque le guste, porque se sienta cómodo. Y tenemos que tumbarnos ideas como decir, por ahí decían, ¿por qué quieren que todos estudiemos y seamos buenos como a nivel, hasta la prepa todos estudiamos lo mismo, ¿no? Si al final no nos vamos a dedicar a lo mismo, o sea. Justamente. Oye, pues si yo veo que el morro es bueno en artes, pues lo dejo que siga en artes y no le doy tanta importancia a las matemáticas y se saca 7. Ni modo, ¿no? No es lo suyo, es otra cosa. Pongo otras, ¿qué te quiero decir con todo esto? Traigo otros elementos a la mesa que a veces se nos pierden y que no sea nada más la competitividad, un fin último y de ese no me salgo, no, tiene que haber más. Y los voy nombrando, pues. Sí, y fíjate, me parece muy importante, Ulises, lo que dices, porque además creo que esto también involucra qué tanto como, ya sea mamá o papá, o el tío o la tía, quienes se hagan responsable también de los niños, que mucha gente es que por accidentes y otras situaciones más delicadas, pues están con estos niños a su cargo. También involucrarse, dijiste tú ahorita, bueno, si no te gustan estos deportes rudos de repente, porque a tu hijo le gusta más tocar un instrumento, o sea, hacer otras cosas que no necesariamente tengamos siempre que pensar, no, pues es que no, yo no voy porque no me gusta, porque el papá puede que se enfade escuchando ahí el piano mientras están en clases. No importa, es parte del desarrollo y es parte de ese reforzamiento emocional que le vas a dar a tu hijo. Sí, implícate en todas sus actividades, volvemos lo más que puedas, pero sí estar presente, porque ahí dice un teórico,
era psicólogo también, pero otras cosas, el señor Paul Václavic, porque era austriaco, un rollo así. Ajá. Y dice, es imposible no comunicar, ¿no? Dice, siempre estás diciendo algo. Si yo voy a algo, también estoy diciendo algo, aunque me quede paradito y nada más viendo a mi hijo, le estoy dando un mensaje, ¿no? Y Exacto. el mensaje me interesa, me gusta lo que haces, estoy para apoyarte, estoy diciendo muchas cosas y no necesariamente tengo que hacer algo, ¿no? Tal cual, o decir algo. Cuando me preguntan los papás de repente, ¿y cómo le hago para acercarme más a mi hijo? Pues construirla de cero está difícil. Empieza con actividades que no tengas que hablar mucho, pero das ese mensaje. Vente, mijo, vamos a comer algo, vamos por un hot dog. ¿Verdad? Sí, totalmente. Vamos al cine, les digo, vete al cine, el cine no tienes que hablar, pero platicas de la película, pero estás diciéndole algo. Al final hay un mensaje detrás, ¿no? Sí, claro, porque estás ahí, o sea, estás haciendo presencia. Creo que el primer paso es hacer presencia y luego ya entonces, como decías tú también ahorita, conforme va la dinámica y conforme te vas involucrando, en la medida que sea, pues empiezas a darte cuenta, hasta inclusive, mira, mi hijo siempre gusta andar en tenis, o mira, mi hijo, o sea, empieza uno a encontrar a veces esos detalles que cuando llega la etapa de la adolescencia, como es esta ahorita, al menos tienes un poco más de información de tu hijo, sabes qué le gusta, qué no le gusta, qué le molesta, qué no le molesta. Un pensamiento que es muy recurrente, me decía una vez un amigo, cuando nació el niño, pues esta hora que le dicen la hora dorada, ¿no? El apego para estas cuestiones. Y dicen, bueno, ¿cómo si no haces una cosa le vas a causar un trauma, ¿no? Es esta idea. Y el problema, creo que lo vemos de entrada mal porque los seres humanos somos constantes, somos sistemáticos. Entonces, cuando no hago una cosa como esas, seguramente no hago otras, ¿no? Ese es el detalle. Exacto. Pero el razonamiento lógico de ellos es decir, por una cosa pasa algo tan malo, o si hago esto está bien. No, es que es la constancia la que te lleva. ¿Sabes qué, Ulises? También hay que decir algo. Es verdad que no hay un manual para ser papás y decir, así si lo sigues al pie de la letra, tu hijo va a ser tal cual, porque además volvemos a la parte de las expectativas, ¿no? O sea, uno como papá pudiera tener ese deseo, esas ganas, o como mamá, de que nuestros hijos se realicen de cual o tal manera, pero finalmente tenemos que pensar que estamos educando a futuros adultos que van a tener sus propias decisiones. La idea de este tipo de conversaciones es justamente eso, o sea, de qué manera los vamos a preparar emocionalmente también para que tengan ese regulador interno que mencionabas, ¿no? Es decir, esto me va a afectar, esto no, puedo seguir adelante con esto o no puedo, que independientemente de que en estos momentos haya muchas familias que donde no haya o exista una figura paterna, podamos tener ese autoconocimiento de nosotros mismos, ¿no? Exacto, lo vas adquiriendo conforme, por ejemplo, a mucho varón yo le recomiendo, no dejes de salir y hacer tus actividades, pero procura que entre más sanas mejor, y que te obliguen a convivir con más gente, porque entonces escuchas, por eso es esta noción de ver documentales, ver materiales, etcétera, porque te dice el cómo. No hay regla, no es fácil. Porque y no tener miedo, ¿no? No tenerle miedo, pues vamos a ponerle ahorita resistencia, ¿no? Sí. Pero sí estarlo haciendo en la medida, inclusive para temas complicados. A veces me preguntan, ¿y cómo le digo a mi hijo sobre el tema del divorcio, no? Me va a separar. Hay un chingo de libros. Ay, perdón. No, este espacio es libre, totalmente ¿verdad? Libre, no pasa nada. Yo soy muy grosero. En YouTube, por ejemplo, cuentos que te dicen o que narran ciertas situaciones y los buscas y están para diferentes edades, ¿no? Sí. Entonces, puedes buscar materiales. Es que de todo, hasta incluso, ¿sabes qué también, Ulises? Hay un tema que creo que a veces llega la edad de nuestros hijos y de nuestras hijas, donde hay un tema en particular y creo que seguirá, espero que no, ¿verdad? Que no siga siendo de discusión entre, dile tú, no, mejor dile tú, cuando llega el tema o el momento de hablar de la sexualidad con nuestros hijos, ¿no? ¿Qué pasa? La mamá dice, bueno, yo le explico a la niña, pero luego el papá, no, tú explícale, o sea, niña, sí. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿cuál sería, desde tu experiencia, tu conocimiento, la mejor manera de hacerlo para que los niños no sientan también ese temor de, no, ¿cómo mi mamá me va a hablar a mí de los condones, no? O la hija, no, ¿cómo le será a mi papá? Es que mi papá me anda bajando en unos mis días, sin que sientan esa necesidad de, por género, ¿no? El hombre con su papá y la niña pues con su mamá. Yo sentaría muy claro de, platíquenlo primero ustedes dos, ¿qué le vamos a decir? A ver, ¿qué información? Sí, pónganse de acuerdo. Dos, no le tengan miedo porque nos ayuda en la escuela también ahora, pero se enojaron porque empezaron a hablar de sexualidad. Justamente. Y no, pues la escuela te ayuda. Te está dando la introducción. Y ellos mismos dicen, pues eso ya lo sé, ¿no? Que de hecho sí, a veces sorprende que ya saben muchísimo. Pero puedes tener demasiada información
pero que tus papás te den ese reforzamiento, lo que realmente, o sea, información, yo sé que ahorita muchos sufrimos de infodemia, ¿no? Con tanta información, pero realmente, ¿qué es lo que nosotros, con lo que nosotros como papás queremos que se queden nuestros hijos y no aplazar ese tema con ellos? Sí, de repente ahorita que me preguntas me pongo a pensar, bueno, ¿qué palabras utilizaría, no? Para decirle, finalmente, a veces lo más práctico es no pensar tanto y derecha la flecha, dice una compañera, ¿no? O sea, tal A cual todo yo por lo su nombre. conozco, por su nombre, pero, y eso es lo que vienen promoviendo con los niños, o sea, no les, dile ahora al niño, pues, sí, ese es tu pene, ¿no? Entonces empiezas a romper esa dificultad que tienes, pero desde muchísimo antes, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita lo que hago con el niño, pues sí, a veces yo lo baño, ¿no? Pero pues nuestro método que nos resultó más sencillo para bañarlo, porque se entretiene mucho, es meterte y te bañas con él, pues en la regadera. Sí. Poner sus zapatitos y no se desliza ni nada, y ya camina ahorita, entonces está bien, está jugando, y sí, de repente tiene la curiosidad, pero en esta parte más que trabajar a veces la idea, sino trabajar la parte del cuerpo, en el sentido de no asustarte, no tenerle miedo a esos temas, normalizarlo. Y que si el niño te pregunta, pues bueno, también eso es otro bien importante. Le puedes decir, no sé, déjame averiguo, ¿no? Y déjame cómo lo hago. Ni inventar. Ni inventar. Y creo que eso también sería, es una enseñanza de vida muy importante. O sea, no siempre tenemos la respuesta correcta. O sea, ni como papás, y los hijos de repente te pueden poner en jaque y de repente hacerte preguntas. Hay que ser bien cautelosos, ¿no? O sea, preferible decirle, no sé, déjame te averiguo. O vamos a buscarlo juntos. Por eso te saco lo de los YouTube, el de documentales, en ciertas recomendaciones, ciertos podcasts, ¿no? Y dicen por ahí también el tema con los varones, pues en ese implicarte más, también platícalo esto con otros varones. Porque yo te puedo decir algo ahorita, pero a lo mejor no te funciona. Claro. O a lo mejor no conectas con eso, pero te lo dice alguno de los compañeros y eso es bien común entre los hombres, le hacemos más caso a los mismos hombres, ¿no? Entonces hay que aprovecharnos de eso y tendrán la experiencia porque a veces tienen hijos de la misma edad y tú cómo se lo planteaste y qué pasó. En ese sentido creo que ahí te pudieras como resolver, ¿no? En ese de... Sí, justamente, o sea, siempre, por lo regular siempre nuestros amigos en común ya tienen hijos o después a ti te toca ser el que, a mí me pasó esta experiencia y empiezas a como compartir este tipo de situaciones, pero creo que volvemos al origen, es platicarlo, ¿no? Es externarlo, es hacerlo de una manera muy abierta. Si bien es cierto, las mujeres a veces podemos ser como más expresivas, eso no significa ni a que el hombre no le guste, ni que no lo pueda aprender, porque de repente decimos, no, pues es que también está en esta parte opuesta, ¿no? Cuando yo tenía pareja, no era, pero conmigo se hizo, ¿no? ¿Por qué? Porque desaprenden y entonces dicen, oye, mira, no pasa nada, pude hablarlo, pude expresarlo, no porque no lo hayas aprendido en la infancia significa que ya no lo vas a poder hacer, ¿no? Exacto. Sí, vas adquiriendo, vas aprendiendo. Me queda ahorita un poquito con resolver esta parte del cómo, ¿no? Yo preguntaría primero, bueno, ¿y tú qué entiendes? ¿Por qué sabes? Y obviamente como ya llevas un camino de que estas cuestiones, qué temas le has hablado, qué palabras has usado con ellos, pues ya es más fácil explicarle, ¿no? Porque ya cuando llegan, ¿cuándo vas a tener esa plática? Pues cuando ya estén adolescentes de unos 14, 15 años, ¿no? Y ya hablaste mucho con ellos. Exacto, sí. Ya has platicado, si lo has hecho bien, yo creo, ya has platicado mucho con ellos. Y a ver, ¿y qué entiendes? Y sin ese miedo, ¿no? De que me va a decir, o está mal que lo haga. No, pues ya le vas explicando con tus palabras sin pensar que la vas a regar. En ese sentido te digo, no la piensen mucho. Una regla básica que uso mucho en pareja, pero en general es, no supongas pregunta, por eso es pregúntale primero al morro. Exacto. ¿Tú qué estás entendiendo? Ok, ¿qué sabes esto? Ok. Y le vas aclarando las dudas, pues. Sí, sobre todo eso, o sea, no pensar por ellos, ¿no? Porque a veces empezamos a preguntar y ya traemos como que una idea de qué puede saber él, ¿no? O sea, primero es como escucharlo, qué tanto sabe, qué realmente le interesa, porque probablemente habrá cosas que ni siquiera sean de su interés y tú ya te has quitado una Biblia aquí pensada, exacto, ¿no? O sea, también yo creo que tiene mucho que ver eso, ¿no? Realmente qué es lo que quieren saber, también si es el momento, si estás en ese contexto son temas que, bien lo decías tú, Liz, uno conoce a sus hijos y sabes en qué momento lo vas a hacer, ¿no? Y te van a ver, ¿no? O sea, en el desarrollo es como, también soy mucho de la idea de qué trabajamos los varones o qué nos surge más, esta cuestión de autocuidados, ¿no? Entonces,
lo hago más público, aunque ya lo tengo en redes, hice la vasectomía, ¿no? Me la hicieron. Entonces, pues claro que si yo tuviera un hijo más chico, pues eso ya les va diciendo, oye, ¿qué es eso? Ah, mira, pues ya te voy explicando, ya voy avanzando en esas pláticas. Sí, totalmente. O sea, que no sea un tabú decir, oye, pues ahora sí que preservativos, pues si voy con mi hijo, pues los agarro, ¿para qué son? Para cuidar esto. Y vas teniendo acercamientos a esos temas, pues, Exacto, ¿no? Sí, directamente, fíjate, ¿no? Y le estoy enseñando a cuidarse, porque soy el ejemplo, ¿no? Entonces estoy diciendo, sí, mira, esto se hace para esto. Exacto. Y volvemos un poquito a retomar lo abstracto, me estoy cuidando, o estamos cuidando no tener otro hijo, tu mamá y yo, estamos haciendo esto, te estoy explicando. No la vas a obtener. Creo que es bien difícil entender algo en una sola sentada, en una sola plática. La mayoría de los seres humanos, al menos a mí no me pasa, yo no entiendo la primera. Y bueno, pues ya para cerrar, Ulises, también me gustaría que tocáramos una última pregunta. ¿Qué papel en este caso juegan pues los modelos masculinos en las vidas de los niños varones, ¿no? de nuestros hijos varones? ¿Y cómo pueden estas figuras masculinas influenciar de manera positiva o negativa? Porque hoy por hoy en redes sociales vemos muchísimas figuras, digamos, ¿no? Sí. Yo creo, bueno, ahí son varias, ojalá me dé chance de extenderme. Te escuchamos. Mira, creo que algo que veo muy común en las personas, pero también como los varones, esta forma de pensar como a veces muy dicotómica, muy polarizada sobre las cosas, y creo que, claro que es parte del desarrollo de los hijos, el empezar a simplificar la realidad y dicen, pues es blanco o es negro, tú les tienes que ir aportando a que vean otras cosas. Entonces, lo primero que se me ocurrió fue la frase, lo cortés no quita lo valiente, ¿no? O sea, una cosa no está peleada con la otra. Lo femenino no está peleado necesariamente con lo masculino. La realidad es que no, es que hacemos un poco de todo, todas las personas. O sea, usar frases o tenerlo más presente, esto de reconocer emociones tampoco te hace débil, el cuidar de tu cuerpo no te hace menos hombre. Entonces, se empiezas a generar esa forma de pensar no tan abstracta, no tan polarizada, ¿no? Etcétera, etcétera. Sin etiquetarlos, ¿no? Sin etiquetarlo, exactamente. Entonces creo que no favorece ese pensamiento que dicen, bueno, es muy... Los adolescentes sí son para entender cómo es ese mundo, pero uno como adulto ya sabe que no es así la realidad. Entonces lo voy exponiendo, ¿no? Esa sería por una parte, algo que creo que podemos hacer como modelos, ¿no? Esto que te decía, aprender a contemplar y pedir ayuda, son dos. Retomando esto de paternidad, decían... No te pierdas las ocasiones en que tu hijo o hija realice alguna muestra o presentación. Vas a verlo. Eso es contemplar, pues también. Exacto, y lo haces en cosas tan cotidianas, pero estando presente. Sal con otros papás, con tus amistades y de repente atrévete a preguntarles, pues, oye, ¿cómo le hiciste con esto, no? Ajá, y ahí te van a dar ideas. Y por eso te digo, no salimos como en una sola conversación, tenemos varios y llegamos a una conclusión, ¿no? Exacto. Y ten confianza en que esa conclusión ya la pensaste, ya le diste vuelta. Sí. No le vas a atinar a todas, sí, así exacto. que tampoco te mortifiques. Creo que también invitaría mucho a corregir diálogos con estas cuestiones de género, estos de niñas o estos de niños, pues tú en automático, no, pues si tú sabes, no, pues esto tú también lo puedes jugar, esto tú también lo puedes hacer. ¿Quieres una cocinita? Pues no, pues agárrala, ¿no? Vas a ser chef, ¿no? Entonces juego con eso. Y pues ese sería un buen consejo, creo. Sí, no caer en estigmas tampoco, ¿no? O sea, tampoco hay que asustarnos, pues, ¿no? No, el miedo viene más de uno, ¿no? Sí. Autocuidados, esto que te decía, en el hecho de estarte cuidando, en el camino de empezar a hacer eso, creo que uno va aprendiendo muchas cosas, entonces se los voy transmitiendo, pues que hagan ejercicio, que cuiden sus tiempos libres, que cuiden qué información llega, pero que cuiden también, pues volvemos su cuerpo, que busquen qué nutrirse. Todo esto es contrario a lo que entendemos como una masculinidad muy tradicional, ¿no? Donde me vale madre si a mi cuerpo no le pasa nada. Exacto. No, sí le pasa, ¿no? Y depende de la situación, no te expongas a situaciones de riesgo, lee el contexto, porque eso también nos sirve mucho, ¿no? Sí. En esta situación sí, en esta situación no. Sí, ajá. Entonces en esta sí me puedo aventar y toma el riesgo, pero en esta no. Sí, analiza, pues, analiza, ¿no? Y ¿sabes qué, Ulises? También ya por último... me gustaría que nos dijeras también qué papel juega, si bien hemos hablado de la parte afectiva de los papás, pero también este buen equipo que debemos de formar en las familias donde está mamá y papá, para que el papá pueda decir, bueno, dame chance, ¿no? O sea, sí, qué bueno que tú como mamá lo puedas hacer y lo estés haciendo de manera como, digamos, más natural, porque se te puede dar, pero sí también poder
platicarlo, decías tú ahorita, ¿no? Pero que la mamá también juegue ese rol de decirle, bueno, el papá lo está intentando, pues también le voy a abrir cancha, Sí, ¿no? sí, claro, sí tenemos que tener de eso se queja mucho varón, dice, pero no me dan chance, ¿no? Y que lo estoy haciendo mal. Y eso creo que tiene más que ver con tu desesperación, como vas a ponerme como mamá y decir, es que no veo que lo haga, es tu inquietud. Justo. También tenemos que, volvemos, el género nos explica unas cosas, pero hay otras cosas que lo explican. Sí. Hay que trabajar nuestra ansiedad, hay que trabajar nuestros miedos, hay que trabajar nuestros aprendizajes de familia. Por eso sirve ir a sesiones a terapia. Sí, claro, porque de repente, o sea, le puedes decir a tu esposo, bueno, pues cambia el niño, pero si va a estar la mamá y de, así no, el primero el talco, y luego poner, o sea, siento yo que no le vas a dar esa oportunidad al papá. Que dar el espacio. Por eso es sano que ambos trabajen, aunque no sean tiempos completos, que los dos se permitan como esos espacios, o sea, yo te ayudo, yo te cuido al niño para que tú te vayas a trabajar, tú mi esposa, y yo o quienes seamos los que estemos involucrados, porque como tú bien dices, puede ser cualquiera de la familia, pero yo también tengo que tener esos espacios y vencer esa ansiedad a veces de, ay, no sé cómo si lo va a cuidar bien o no, pues te tienes que arriesgar, ¿no? Claro. Y de alguna manera también habla de agradecimiento uno al otro, porque yo sé que tú me das chance de, yo me voy tranquilamente a trabajar, porque tú lo estás cuidando, tú estás viendo por él, exacto. Y también cómo te voy a dar esa confianza, varón, pues porque te veo que lo practicas, porque te veo que estás implicado desde mucho antes. Justamente, ¿no? Y probablemente no sigamos la misma metodología, ¿eh? No. O sea, probablemente la forma en la que uno como mamá lo pueda hacer, los pueda educar, les pueda dar el consejo, a lo mejor una como mamá a veces le quieres dar un consejo, digamos, ¿no? Entre comillas a los hijos, y puedes hablar media hora y luego va el papá y exactamente queriendo decir lo mismo, y es súper práctico, y lo entendieron de la misma manera, pues, ¿no? Obviamente las formas van a ser diferentes, pero eso no significa que yo esté mal o que tú estés mal, ¿no? Pues la verdad que ha sido una charla muy amena, yo te agradezco profundamente que hayas aceptado venir a compartir con nosotros aquí a Sanamente, y bueno, cerrar con una parte importante que creo yo que hemos coincidido que han coincidido todos los especialistas en ir a terapia. Ir a terapia, sí, yo creo que sí debemos ir casi prácticamente todos, es como ir al dentista, te decía, porque si es algo que volvemos desde hablar y expresarlo, te vas acomodando ideas, te escuchas otros puntos de vista, ¿no? También, obviamente, cuando van a sesionar te preguntan, dices, tú como especialista, no debemos dar consejos, pero a veces, bueno, la evidencia dice esto, no hazle caso a esto, tal vez. Entonces enriqueces esta visión que tú puedes tener, le vas agregando elementos. Uh-huh. Y es sano para todos, ¿no? Sí. O sea, de alguna manera, yo veo que las parejas que avanzan, pues es porque los dos tienen la disposición de trabajarse. Es la disposición, ¿no? Ojo, que y no pensar, vamos por ti porque tú estás mal, ¿no? O sea, no estarnos echando la culpa de por quién vamos. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Pero ojo, no quiere decir que si no vas tú, yo no voy a ir. Yo soy responsable de procurarme ese autocuidado. Pues ir a sesiones para mí es un autocuidado, ¿no? Entonces, y de responsabilizarme de qué hago, qué digo, cómo lo digo, o sea, independientemente del otro. Pero ayuda un chorro que el otro también quiera caminar en ese camino. La idea aquí, precisamente en repartir roles también es que ninguno sienta la carga pesada, pues. Sí. Que no sienta que está remando solo. Sí, muchísimas gracias por acompañarnos. Un tema de mucha relevancia. Ojalá que esto les invite a la reflexión, a pensar qué podemos mejorar, ¿no? Más allá de qué estamos haciendo mal, ¿qué podemos mejorar? Escuchemos a nuestros hijos, vayámonos ahora a acostar o más tarde o en un momento que tengamos de tiempo para hacer una autorreflexión después de todo lo que escuchamos. Quédense con los que les sirva. Y la invitación es esa, vayan a terapia, a nadie nos hace daño, y una vez que uno llega a terapia se da cuenta de muchas cosas y luego dices, ¿por qué no vine antes? Sí. Así es que, gracias Ulises, ¿dónde te podemos contactar? Por teléfono, 6621-840843, y me buscan en redes sociales, psicólogo Ulises Reyes, ahí tengo Instagram y Facebook, que es lo que trato de alimentar, y salgo por ahí en la famosa página esta de Doctoralia, ¿no? Muy bien. Ahí me pueden buscar. Perfectísimo, pues ahí tienen los datos de contacto de Ulises, de todas maneras lo vamos a poner ahí en su pantallita, y recuerden que el Instagram viene siendo prácticamente nuestro directorio de especialistas, que nos da mucho gusto que vaya empezando a crecer. Estamos en YouTube como Sana-Diagonalmente Podcast, en Instagram como Sanamente Podcast, en Spotify Sanamente y en Facebook como Sanamente. Mi nombre es Nayeli Alvírez y como siempre, un placer que sigan sumándose a esta comunidad Sanamente. ¡Hasta pronto!